Muy bien. Lunes 28. Voy a silenciarlos a los que están en el chat. Si alguno quiere preguntar algo, desmuteese. Lunes 28 de abril. Vamos a empezar en este espacio de historia a hablar del surgimiento del Islam. Eso es lo que nos toca hoy en nuestro recorrido de historia judía, que hacemos en 14, 15 encuentros, 4000 años. Una locura. Nosotros lo último que vimos fue Bizancio, la época bizantina y qué pasó con los judíos que quedaron en Palestina, los poquitos, qué pasó con los judíos que fueron expulsados básicamente a Roma y España dentro de lo que es Europa y con los judíos que estaban en el mejor lugar en el momento para estar, que era Babilonia. ¿Sí? Y hablamos un poquito del desarrollo del Talmud. ¿Está bien? Lo que no les dije la semana pasada, que los sabios del Talmud, de la parte de Gemara, la segunda parte, la parte de Babilonia, se llamaban Amoraim. Los de la Mishnah, los sabios eran Tanaim y los de la Gemara Amoraim. Nada, solo por si los escucharon alguno de esos nombres y porque les voy a agregar un nuevo nombre. Hace un ratito estabas en el Zoom. Bueno, entonces, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No, es que hablé de épocas, digamos. Babilonia fue durante 10 siglos el mejor lugar para estar, por eso digo, fue, digamos, mucho tiempo en donde desde finales de la época de Jesús y por ahí en adelante fue un gran lugar para los judíos para estar. Bueno, siglo sexto, siglo sexto, año 570, 571, más o menos, algunos dicen 580, no importa. Por algún lugar de finales del siglo sexto de nuestra era, nace Mahoma en Arabia, lo que hoy es Arabia Saudita, en la península arábiga, en la ciudad de la Meca. Allí nace Mahoma. Y Mahoma va a traer un discurso, un relato, respecto a un llamado que sintió, que recibió como si fuera un profeta más de la cadena de profetas del pueblo judío. Como Jesús había intentado algo, pongamos similar, no es exactamente lo mismo, pero había hecho algo similar. Y yo les conté que después de Jesús se escribió la Guemará, el Talmud, y se cerró ese libro sagrado judío. Ese libro llamado Talmud va a fijar que la profecía se terminó con Malachi, el último profeta, en el siglo -4, -5 para dejar claramente afuera a Jesús de la posibilidad de ser profeta dentro del pueblo judío. Pero eso se va escribiendo en los siglos 4, 5 del Talmud. Bueno, una persona en Arabia, no en el centro judío, y sin conexión a Internet en esa zona, en ese momento, se proclama un nuevo profeta, cuando dentro del pueblo judío se había cerrado esa posibilidad. ¿Qué religión profesaba? Bueno, bueno, no está muy claro ni siquiera su historicidad de muchas cosas, pero fue claramente alguien que le habló a los judíos y a los cristianos. Su intención original, primitiva, era que los judíos y los cristianos lo reconozcan como un nuevo profeta. Ni los judíos ni los cristianos que estaban en la península arábiga reconocieron ni dieron legitimidad al discurso de Mahoma. Esa persona, cuando empieza su revelación, que casualmente, a que no saben a qué edad empezó, no, judíos, a los 40, a los 40, a los 40. Es un número significativo en la tradición judía, es el número de sabiduría, así que más o menos 1600, perdón, 610, más o menos 610, 611, empieza ese intento de convencer con su prédica. No tiene éxito, pero sí tiene
la conformación más guerrera de una manera de hablar que es por la fuerza. Y hay enfrentamientos y hay intentos de imposición. Y desde la Meca, él va a escaparse por culpa justamente de este tipo de forma de él de gobernar o de transmitir. Eso se va a llamar la égida. Y se va a ir en el 622 de la Meca a Medina. Y ese es el año que se toma como el año del nacimiento del Islam. 622. Con el viaje de Mahoma, o escape, de Mahoma, de la Meca a Medina. Y a partir de ahí, la primer ciudad sagrada del Islam es la Meca, la segunda es Medina. ¿Qué había en la Meca sagrado? Había un monumento pequeño sobre una piedra que se llamaba la Kaaba. La Kaaba. Era un elemento anterior a Mahoma. Pero como no estaba claro mucho su significado religioso, y porque además estamos en una época donde no hay historia, no hay papel, no hay registro, lo que hace Mahoma es decir que la Kaaba era la piedra de origen de Abraham con Ismael, no con Isaac. Y entonces intenta hacer que el Islam es la cadena o la continuidad judía original, no tergiversada por la tergiversación que hizo el pueblo judío, que lo atribuye eso a que no lo reconocen como profeta. Entonces va a entender que el judaísmo se desvió porque Isaac usurpó el verdadero lugar de primogénito que le correspondía a Ismael. Entonces, él es el continuador de Abraham y de Adán vía Ismael. Y los judíos tergiversamos la historia. Él era descendiente de Ismael, no, lo inventó. Se hizo un ADN en ese momento. Todos podemos decir lo que querramos y en esa época más todavía. Nadie sabía nada, no había manera de probar nada. Y estamos hablando, si quieren tomar alguna historicidad muy... Estamos hablando de 2600 años después. Yo lo que O no sea, me queda claro es quién gobernaba la mesa antes que él empiece con su el sistema de gobierno de esa zona era tribal. No había un imperio todavía erigido, no, no. Eran más tribus y eran clanes que se aliaban y se enfrentaban unos a otros como hoy en día. No cambió eso. En árabe, lo que unifica a la gente culturalmente en la península arábiga es que hablan árabe. ¿Eran paganos o politeístas? Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, entonces en principio, este comienzo, sí. Se proclama como el creador del Islam. Prato, Ok, no, porque como dijiste politeísta, entonces digo, ¿cómo se dice? él está fundando algo nuevo, que después va a terminar siendo el Islam. No, pero él, cuando le habla a los judíos, deja de ser politeísta, porque viene a hablar en un ámbito, en una cultura, en una época donde la mayoría de los que estaba ahí era cristianos, perdón, cristianos, judíos o politeístas, había zoroastristas también como importantes, pero básicamente quiere convencer a judíos y cristianos, y el discurso es de un politeísmo porque quiere decir que es descendiente de Adán, de Abraham, vía Ishmael, pero también se considera descendiente de Moshe y de Jesús. O sea, él es... pero esperen. Jesús hizo lo mismo. Esperen. Jesús hizo lo mismo. Jesús se emparenta con David. Y a partir de emparentarse con David, se emparenta con todos para atrás. Entonces, lo mismo que hizo Jesús es lo que hace Mahoma. Cuando digo lo mismo, tómenlo en un reduccionismo que estamos hablando acá. No hizo lo mismo que Jesús. Pero busca ser parte de esa cadena y sumarse fundando lo que puede fundar un nuevo profeta dentro de esta misma tradición. O sea, un único Dios, un Dios intangible, un Dios de toda la humanidad y demás. Continúa con eso,
A ver, los principios de ellos. Peregrinar a tu lugar sagrado, pero es la Meca, pero es lo mismo. Darse de acá el 20% en lugar del 10%, no importa, pero es. Hay restricciones alimenticias, halal, no es. O sea, digamos, fíjense, es lo mismo, no es lo mismo, pero quiero que entiendan que lo que hacen es tomar lo que había y reconfigurarlo a una nueva estructura. Pero de esto, el hecho del primogénito, que no lo reconocen a Ismael, de ahí surge el odio de, de los islámicos. No, espera, estoy contando del primero que funda, falta un montón para eso. El que inicia esto es Mahoma. Mahoma comienza esta historia y cuando reciba el nombre de Islam, que tampoco está claro, no es que hay un día que dice a partir de ahora, Islam es sometimiento. Lo, sí, lo que esto va a traer al mundo es que vos tenés que someterte a la voluntad de Alá en primer lugar, o del Dios, y tenés que someterte a la voluntad de los que mandan. Y el Islam va a buscar sometimiento en toda su historia. Y si lo piensan y lo buscan en los textos de historia, van a encontrar eso. Porque el judaísmo tal vez nunca tuvo la fuerza y por eso no lo hizo, pero nunca te conjugaría Yehudim, sometimiento, no te da. Bueno, el Islam sí buscó esto de alguna manera, lo está en sus genes, en su comienzo, y además, a diferencia del cristianismo, que empezó con una prédica de humildad. Y esa prédica de humildad intentó ser transmitida como conocimiento. El Islam crece y se desarrolla por conquista. Acá no hay un mensaje que llega y seduce y convence. Acá hay guerras de conquista. Y va a surgir en un momento del mundo donde los persas y los romanos venían desgastándose en batalla y batalla, batalla. Yo te lo conté la semana pasada eso, espero que lo hayan retenido. En ese momento, no es que surgió, habrá tenido éxito por eso, no es que estuvo alguien esperando el momento, pero justamente habrá tenido éxito porque era un momento de vacío de poder en el mundo. Y entonces Mahoma se va a Medina, busca reclutar gente, vuelve a la Meca y se transforma en un ejército conquistador poderoso. Y a los judíos y a los cristianos que primero les fue a hablar para convencerlos, los termina persiguiendo e incluso hay alguna aldea o algún clan de judíos que es asesinado en completo por los seguidores de Mahoma. ¿Por qué a Medina? ¿Qué tenía Medina de Es la segunda ciudad en importancia de la zona. Entonces, ustedes tienen ahí a un origen de una religión que se va a transformar en universal, pero sostenida y basada en la espada, en la imposición y en la guerra. Porque el cristianismo no nace de esta manera. Y el cristianismo va a cambiar su esencia cuando el imperio romano toma la religión oficial del cristianismo como religión oficial al cristianismo. Siglo IV, 324, 325, se los dije la semana pasada. Pero ya no es el origen, sino es un devenir y una transformación. Y después va a hacer utilización de eso mucho la iglesia en su historia, mucho, ya lo vamos a ir estudiando. Es más, capaz que hoy vemos con la primera vez, porque la primera vez que esto se transforma realmente en algo universal de la iglesia va a ser en las cruzadas. Ya capaz que llegamos hoy. Pero el Islam nace de esta manera, nace luchando y conquistando. Y en un momento, ahí te dejo, Chivi, en un momento de vacío de poder en el mundo, con muchísimo éxito inicial, muchísimo. Va a transformar Mahoma y los que le siguen después en menos de 100 años en un imperio global de tamaño y de dimensiones tremendas, con personas, con millones de personas adentro y con millones de kilómetros cuadrados bajo su órbita. No vamos a ver el detalle, ahora vamos a ver a grandes rasgos cómo fue que pasó. Organizacional tienen a un profeta y imanes. Estamos en el comienzo. No, pero espera, todos hablamos de Mahoma, un líder, sus seguidores, por ahora no hay nada. Fabi,
Sí, todo es historia, 100% historia. ¿Bien? Espera, espera, que tengo una pregunta más. No, Mahoma es el profeta, no es hijo de Dios. Ese fue Jesús, los seguidores de Jesús, ni siquiera Jesús. No, no, él se erige como el sello de los profetas, o sea, el último profeta. Él tiene ese título, no más que eso. Sí, ahora si quieren, alguien me pidió la... Creo, yo. ¿Por qué dos cosas, digamos, dos religiones que nacen, digamos, de alguna manera del judaísmo, tienen tanto éxito, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque el Islam hoy estamos hablando de 1.000 y pico millones, el cristianismo también, y el judaísmo se queda tan chico, como, ¿no? Como puede ser que tengan tanto éxito esas dos religiones, que nacen de la misma raíz. Sí, la semana pasada algo les dije, hablamos un poquito de eso, de los costos que es ser cristiano y los costos que es ser judío, son totalmente distintos. Los dos nacen con intenciones globales, el judaísmo no, el judaísmo nace con un vínculo con una tierra y con un intento de desarrollar su forma de vida en esa tierra, no en el mundo. Y podemos seguir hablando de un montón de cosas más, pero ya no quiero, quiero que traten de seguirme donde estamos y no irse tan lejos porque si no empiezan a aparecer preguntas que son interesantes pero que no responden a entender desde la historia, desde el histórico cómo pasó lo que pasó. Entonces, Mahoma empieza a expandir su territorio y se erige un modelo que va a ser llamado luego del califato. Va a haber un califa, no colifa. Califa, que es la persona que va a conducir los ejércitos que van a hacer la Jihad, la Guerra Santa. Y esa Jihad, ese califa va a llevar adelante la Jihad. La Jihad es la Guerra Santa. Y en el origen, ¿qué es una Guerra Santa? Es expandir la tierra que nació, en la tierra, el imperio, que nació en Arabia Saudita o en Arabia, en la península arábiga en ese momento, expandirlo al mundo y va a diferenciar a la gente a donde va a llegar a instalarse en dos grupos. Están los paganos y los dimis. Los paganos y los dimis. Los paganos está claro quiénes eran. Los dimis eran los pueblos del libro. Del libro. Dimis. D-I-M-M-I-S. Creo que tiene una H para algún lugar también. Dimis. Los pueblos del libro. Cristianos y judíos. Entonces, no siempre funcionó igual y en cada momento puede ser algo distinto, pero a regla general los paganos eran obligados a convertirse a Islam, muerte o dunga dunga, o sea, o se convertían o muerte, y los dimis podían ejercer su práctica religiosa basada en el monoteísmo de un solo Dios y el pueblo del libro, pagando un impuesto adicional. Entonces, por eso, el judío vivió bajo el Islam mucho mejor que bajo la iglesia. Parece hoy una discriminación intolerable, pero puesto en términos de época, era una bendición. Si podías pagar un impuesto y quedarte con tu forma de vida y ejercer y vivir como vos querías, era más que bueno en aquel momento. Entonces, Mahoma empieza su conquista, obviamente va a expandir, va a morir, va a ser reemplazado por otro califa, que va a ser reemplazado por otro califa. Hay dos, tres cambios, no vamos a ver uno por uno, y logran en los primeros años conquistar Persia, Egipto, todo el norte de África, Líbano, Jordania, Israel, todo. Armenia, o lo que hoy sería, digamos, Llegan hasta España. bueno, ahí vamos a llegar a eso. Esa expansión territorial que logran en muy poco tiempo y a base de guerras y conquistas, y con esto que le acabo de contar, encabezados todo esto en un imperio global dominado por un califa, va a tener un corte, una ruptura en un momento,
pero antes de decir eso, les digo otra cosa que nos importa a nosotros. 638, uno que vino después de Mahoma, se llamó Omar, conquista Palestina. Se terminó la etapa bizantina en Palestina y empieza la etapa musulmana en Palestina. 638 Omar. Cuando llega Omar, ahí empiezan a organizar la creencia y transforman a Jerusalén en la tercera ciudad sagrada del Islam. Y entonces dicen que Mahoma tuvo una revelación una noche que lo trajo en caballo hasta Jerusalén y que desde la piedra, que era la piedra basal del templo, que era el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado, ascendió al cielo. Alá le reveló todo el Corán, bajó y volvió a Arabia Saudita o a la península arábiga. Entonces, puede ser, pero eso es leyenda, eso no es historia. Esto tampoco es historia, esto es lo que ellos reescriben para darle a Jerusalén el estatus de tercer ciudad sagrada. Cuando hacen esto, preparan la construcción de lo que se llamó el Duomo de la Roca. Esto ya no lo hace Omar, se conoce como la mezquita de Omar, pero está mal, ¿no? Omar fue el que conquistó, pero a partir de ahí empieza un proceso. 638 conquistó y la construcción es de finales del siglo VII. Y ya comienzo del siglo VIII la segunda, que les voy a contar ahora. Entonces, sobre el templo de Jerusalén, que había ruinas, alisan las ruinas y arriba construyen el Duomo de la Roca, que es esa piedra de la cual subió Mahoma al cielo, le hacen una cúpula dorada arriba y transforman esto en un memorial o en un lugar sagrado de peregrinación. Y después el Islam va a tomar que los islámicos tienen ahí su tercer lugar sagrado. La peregrinación obligatoria sigue siendo la Meca, pero hay peregrinación y lugar sagrado en Medina y también en Jerusalén. Una vez que hacen esto y empiezan a recibir musulmanes que empiezan a venir a la Meca, perdón, al Duomo de la Roca, en la punta de esa explanada que habían construido, tienen que hacer una mezquita. Así pueden rezar, porque ese no es un lugar de rezo. Entonces, en la punta, y como se dice en la punta en árabe, Al-Aqsa, en la punta hacen una mezquita que hoy tiene una cúpula gris. ¿Está bien? Entonces, cuando vos mirás de lejos en Jerusalén, vas a ver la cúpula dorada, Duomo de la Roca, y la mezquita Al-Aqsa con cúpula gris. Y a partir de ese momento se adueñaron de Jerusalén, de la Tierra Santa, del origen de la tierra judía, y la dominaron bajo su mandato, como todo el imperio de los acabo de nombrar, y muchos lugares más, no importa. Después búsquenlo, búsquenlo. Hay una expansión tremenda. Lo que nos interesa a nosotros es que así como fueron para la zona de Medio Oriente, y dentro de todo eso quedó Jerusalén, fueron por el norte de África, todo el norte de África, cruzaron y fundan el imperio al-Andalus en la península ibérica, más conocida como el lugar que hoy se cortó la luz, España. Está bueno. Parcialmente. Bueno, entonces, ya sin luz en ese momento, arman la base de un imperio global que va a tener diferentes dinastías y lugares centrales. En algún momento la capital va a estar en Egipto, en algún momento la capital va a estar en Bagdad, en algún momento la capital va a estar en Al-Andalus, en España. Son dinastías que responden a los apellidos, omeyas, abásidas, les digo por si les suena los nombres,
como siempre, como pasó en Europa, con las casas reales, son familias que van manteniendo el poder en forma de monarquía hasta que alguna otra conquista cambia, pero la forma es la misma. Pero se produce un quiebre, vuelvo para atrás, en la cuarta generación de califas, en los líderes, porque desde que Mahoma gobierna, hay una sucesión parental y hay un hijo o un yerno o un familiar que asume. Como Mahoma tuvo hijas mujeres, un yerno, Alú Akbar o algo así se llama, el que siguió después de él, no importa los nombres. Y en la cuarta asume a alguien de una dinastía que empieza y que es asesinado. Y entonces hay que buscar al reemplazante y se proponen reemplazarlo con Ali, que era un sobrino y yerno de Mahoma, porque se casaban en familia, esas cosas. Era sobrino y yerno de Mahoma. Esta Ali quiere subir el cargo, hay como una disputa, qué sé yo, y alguien asesina a Ali y termina asumiendo una dinastía. Y ahí se produce la división entre sunitas y chiitas, que tanto nos importa hoy. ¿Por qué? Porque la quien asume no es familiar del profeta. Y los seguidores de Ali dicen, tiene que asumir un familiar del profeta, si no, no es válido. Y los que asumen dicen, no, lo importante es la tradición, de mantener la tradición de lo que el profeta vivió y enseñó. Tradición, suna. Entonces, los sunitas son los que defienden que lo importante es la tradición. En cambio, los chiitas son los que querían que sea Ali o un descendiente de su familia para que esté ligado con sangre, no con tradición, con el profeta. Y en esas disputas hay una tremenda matanza que los sunitas hacen sobre los chiitas, que nunca va a ser olvidada, y están enfrentados desde hace 12 siglos, 13 siglos, más o menos, y no hay reconciliación posible. Los sunitas en general son más moderados, los chiitas son un poco más extremistas, los sunitas son la gran mayoría, entre el 85 y el 90% de los musulmanes son sunitas, chiitas son muchos menos, y hay en menos lugares chiitas que sunitas, pero el quiebre, la pelea es por cómo debiera elegirse la conducción y liderazgo de los musulmanes. Los chiitas son los consanguíneos, Claro. los menos. Bueno, sí, como en la antigüedad, ¿cómo se convive con un imperio en la antigüedad? Claro, había guerras permanentes. La única forma de que no haya guerras era que haya algún tipo de acuerdo o de que haya miedo de un lado o del otro. Y si no, se enfrentaban y las guerras eran permanentes. Así vivió la humanidad y hasta hoy, y sigue viviendo hasta hoy, y así. Toda la gente que se asusta y se impresiona porque hoy hay dos guerras en el mundo y son tremendas, y es que estamos 100 veces mejor que cualquier parte de la historia del pueblo, de la humanidad y del pueblo judío ni hablar, porque antes las guerras eran globales, mundiales, permanentes. Siempre estaban en guerra todo el tiempo. Si no estaba Roma contra uno, estaba los musulmanes contra otro. Las guerras eran parte de la vida de la humanidad, lamentablemente, por muchísimos siglos y siglos y siglos. Si hacemos una relación de países, ¿cuáles son los países chiitas? Los países chiitas de hoy en día, a ver quién sabe. Irán. Irán, Chiita. un poco Irak tiene población chiita, Siria. un poquito Siria tiene población chiita, Hezbollah es chiita, o sea que en el Líbano también hay un poquito de presencia chiita, ¿Y los hutis? pero no. Después del resto hay Hay, comunidades chiitas. hay una minoría chiita en Arabia Saudita. Sí, minorías hay en casi todos lados, muy pequeñas, pero que sean mayoría o que sean una población relevante o importante en muy pocos países. Eh, bueno, vayamos ahora entonces, sí, a lo que más nos importa, que es
qué pasaba en el mundo judío en toda esta época. Em, ¿Nombre a Palestina? no, no, no. No, no, no sé, pero Si digo, le- los Por otro nombre. tal vez la llamaban de otra manera, pero no pasó a la historia, no, no lo sé. Lo que sí sé es que el mundo judío tenía su centro en Babilonia. Y en Bagdad fue una de las ciudades importantes de esta época del Islam, y ahí hay una interesante situación para los judíos. Hay mucho desarrollo judío en Bagdad, con libertad y con, digamos, judíos que se destacaron por el saber, el estudio, la profesión, muchísimo. Y así como hubo una época donde los sabios judíos eran Tanaim, la época del Mishnah, y después eran Amoraim en la época de la Gemara, ahora son los Geonim, en singular Gaón. Y el Gaón va a ser un sabio judío muy destacado en esa zona, reconocido por todos los judíos y generalmente era la cabeza que podía interactuar a veces con el mundo no judío. Es un título. Es como Gran Rabino. ¿Está bien? Gaón como título. Sí, pero en diferentes lugares hubieron Geonim. De hecho, después está el Gaón de Vilna, como muy conocido muchos siglos después. Gaón es un título, en aquel momento la comunidad judía más importante estaba en esa zona y por eso el Gaón de esa zona tiene como importancia y relevancia. Con la corriente conquistadora del Islam, vamos a encontrar que entre los judíos que había antes y los que llegan, se va a transformar la península ibérica en el mejor lugar de vida de los judíos. Entre los que ya estaban y los que llegan, la península ibérica toma un lugar preponderante a partir del siglo 9-10 de nuestra era. Estamos hablando de una comunidad judía rica, sabia, destacada y pasando lo que va a llamarse la edad de oro de la comunidad judía en España. Y hay grandes filósofos, grandes médicos, grandes sabios. Ya vamos a llegar a Rambam, Rambam es siglo XII y estamos en el 9-10. Grandes sabios, grandes filósofos judíos que se van a destacar muchísimo y que van a ser muy, muy importantes para el pensamiento judío, porque van a escribir y van a enseñar, y también para la convivencia con los musulmanes. Sí. A nivel histórico, ¿cuál es la razón que se van tanto de Babilonia, de esa zona, a la península ibérica, la comunidad judía? ¿Hay alguna razón? Porque empieza a declinar el poder de los musulmanes que gobiernan desde ahí y empieza a subir el poder de los musulmanes. Claro. Por eso dije que lo que antes era el centro de Egipto, de Bagdad, va a pasar a ser el Al-Andalus, el lugar más avanzado. O sea, lo que tienen que visualizar a veces es que no siempre Europa fue lo que fue. Digamos, va cambiando en función de los siglos y de las personas que están allí. Y que ese, digamos, todo imperio que sube, baja, todo imperio que brilla, después cae, pregúntenle a Trump por qué está tan nervioso. Digamos, hay un riesgo permanente. Bueno, ese declive pasó de Medio Oriente o de países, digamos, de lo que hoy llamamos Egipto o claro, eso, bueno, Irán y qué sé yo, pasó a España. Alguien levantó la mano, sí. Es esta época que vos mencionabas antes, donde por el pago de impuestos se le permitía tener una mejor vida judía. Toda esta época, los dimis, es toda esta época. Después estamos hablando de, números redondos, del 700 al 1100, 400 años. Van a encontrar lugares con excepciones, van a encontrar de repente algún poco menos de tolerancia, algún exceso, pero en 400, 500 años, este era el modelo más habitual, más común. Los judíos podíamos vivir bajo el Islam bastante bien, tolerados. Y eso nos permitió desarrollarnos
Y por eso el centro judío va hacia ese lugar y se establece en España. España pasa a ser, yo les dije antes, que Babilonia fue 10 siglos el centro de la judía, bueno, ahora empieza a migrar hacia España. Y allí, bueno, hay Rabbi Yehuda Nasi, Crescas, no sé, hay pensadores judíos que tal vez les suenan, conocieron o escucharon, Pinga Virol, hay muchos que destacaron muchísimo y que pensaron, escribieron y se destacaron en esa época. Y muchos escribían en árabe, ¿no? Algunos escribían en árabes, sí. Cuando decir 10 siglos de Babilonia, comienza con Nabucodonosor en adelante a eso. No exactamente en la época de Nabucodonosor, algunos siglos después, pero poner el -1, -2, -3, hasta el 8, 7, no son exactos, pero más o menos unos 1 o 2 siglos antes de Jesús, hasta el siglo 8 o 9, centro de la vida judía hasta allá y después pasa para allá. Sí. La comunidad judía pudo desarrollarse en la península ibérica pudiendo pagar los impuestos, o sea, exclusivamente por eso. Sí, pero puesto en términos de hoy te parece mucho, pero no existía la posibilidad de tener, no había pluralismo, no había respeto a las diferencias, no había convivencia, era imposición todo. Entonces, encontrar a alguien que te permita desarrollar tu vida y simplemente te pida un expuesto extra era la panacea, era, no sé, ser hincha de River en esta época, ¿viste? Algo así. Bueno, por lo menos esta semana. Bueno, ok. Estoy tratando de repasar, de no olvidarme nada de las cosas que les quería decir. Si estamos en esta época, lo que empieza a pasar, bueno, no vamos a ver mucho de la división interna de la iglesia, porque no es un tema que acá nos competa, pero la iglesia que va a tener su eje en la iglesia católica apostólica romana, va a empezar a influir cada vez más en las decisiones militares de los imperios que empiezan a desarrollarse en Europa. Y hay una lucha, una puja permanentemente en si es el emperador y arriba el papa, como era el modelo católico, o el papa y el emperador, como era más el modelo de la Iglesia de Oriente, ¿sí? De Santa Sofía versus el Vaticano. Y en esa disputa o en esa diferenciación, entre otras diferenciaciones que tenían las dos iglesias, yo les dije que diferían en el celibato, en la iconoclastía, en si tenían ídolos o no tenían ídolos, tenían como diferencias muy fuertes. En la iglesia católica apostólica romana va a empezar a desarrollarse una idea que va a impactar muchísimo en el mundo judío. Y la idea es envalentonar a los caballeros cristianos del imperio o de los imperios europeos para que se unan y recuperen el Santo Sepulcro. Entonces, que lo tenían desde el 638, era de los musulmanes. Entonces, la intención de la iglesia era aglutinar a caballeros cristianos de diferentes regiones, que unan esfuerzo y que vayan caminando, que es la única forma de ir, o en barcos, al caballo, se trasladen y lleguen a recuperar el Santo Sepulcro. Esto que aparentemente debiera ser un enfrentamiento entre el imperio católico y el imperio musulmán, nos dejó a nosotros en el medio. Y lo que implicaron las cruzadas es que los caballeros cristianos en el camino hacia Tierra Santa mataran judíos, porque era la manera de empezar a limpiar el mundo de los traidores y de los que estaban mal, y si ellos fueron con una fe religiosa de recuperar el lugar más sagrado de ellos, también en el camino tenían que matar o limpiar al mundo de los que habían traicionado a Jesús, de los que habían traicionado el mensaje y no habían visto al Hijo de Dios y no se han reconocido y sigan empecinados en ser los perdedores de la historia, y hay que matarlos.
Y además era una buena forma de empezar no, para pelear tenés que tener la adrenalina ahí arriba y tenés que estar motivado y tener, bueno, eso es lo que hicieron, de lo que servimos los judíos en ese camino. Hay diferentes cruzadas, la primera es 1096, como para que se ubiquen un poquito, a partir de ahí hay 7, 8 cruzadas, hay 3 o 4 que son las más importantes, no importa. Cada cruzada es uno de estos emprendimientos con luchas que unían caballeros de Inglaterra, de Alemania, de Francia, ¿sí? En el camino a Tierra Santa. Y en estos intentos de tomar el poder, van a fracasar varias veces. Hay algún que otro éxito transitorio, hay algún que otro caballero, Ricardo, Corazón de León, ¿se acuerdan de esas películas y eso? Que conquista temporalmente la ciudad de Jerusalén, pero en general, el más famoso defensor es Saladino. En general, las cruzadas van a ser un fracaso para la iglesia y para los caballeros. Y la mayor prueba es que la tierra de Jerusalén y de Israel, o de Palestina, quedó bajo mandato de los musulmanes. Salvo, como les dije, momentos transitorios, donde durante un tiempo la ciudad de Acco fue ocupada por cristianos, la ciudad de Jerusalén durante un tiempito fue ocupada por los cristianos, hubo recuperaciones parciales, pero después terminaban siempre siendo expulsados y recuperando las tierras los musulmanes. En todo este periodo que les estoy contando, al mismo tiempo empieza de a poco una recuperación católica de la península ibérica. Empieza la expulsión de los musulmanes de Europa. Entonces, cuando los musulmanes llegaron por abajo en el 711, ingresaron a la península ibérica, avanzaron y conquistaron gran parte de España, menos la franja norte. Si ustedes van hoy a España, y podemos hacer un retiro de estudio del próximo en España, van a ver que toda la zona sur es recontra mora, tanto en las poblaciones como en la arquitectura. O sea, uno puede descubrir cómo va cambiando la arquitectura y la población a medida que te va yendo hacia el norte de España. Que solo eso se puede ver bien en un retiro de estudio. Entonces, ese cambio demográfico impactó en España mucho cuando llegaron y estuvieron varios siglos. Empieza de a poquito la recuperación. En ese momento de disputa, pelea y cambios, la capital de los musulmanes pasa a ser la Alhambra, como el último bastión, la última defensa que van a custodiar. Bien, voy a abrir un paréntesis para hablar del judío más famoso de esa época y cerrar el encuentro de hoy, pero tengo a Armando pidiendo la palabra. Armando. Sí, sí. Creo que con el tema de la Primera Cruzada, Europa, los papas tenían un tema de papas y antipapas que se mezclaban y creo que también había mucha pobreza y buscaron las cruzadas como una manera de soltar presión, me parece. Puede ser, hay varios factores, como todo fenómeno histórico complejo tiene muchos factores y muchas razones y seguramente lo que Armando suma complementa un poco. A mí lo que me importa es que vean lo que quedamos en el medio, ¿no? Éramos el queso del sándwich. Los judíos no teníamos ejército, no teníamos poder, no eran posibles ser unidos con nadie porque no teníamos nada que ofrecer. En este periodo de la comunidad judía en España, como edad de oro, con un Islam que había conquistado casi toda España y que de a poquito empezaba un intento de reconquista, van a ser el judío más prominente, más importante, más famoso, más destacado, después de mí, no, más destacado de toda la antigüedad judía, si quieren, y podemos discutir a punto tal que hay una frase, cuando la Torá termina, dice algo así como, Lo cam od que Moshe. No hubo nadie como Moshe, algo así termina la Torá, y aparece en este momento una frase que dice, Mi Moshe, ad Moshe, lo haya od que Moshe. Desde Moshe
hasta el otro Moshe que vamos a hablar ahora, no hubo nadie como Moshe. Y este Moshe es Moshe, Rabbi Moshe ben Maimón. Rabbi Moshe ben Maimón. Rabbi Moshe, como Moshe Rabbeinu, Rabbi Moshe ben Maimón. En hebreo, tu nombre es tu nombre, hijo de el nombre de tu papá. Hijo de, en español, se dice es. Entonces, González es hijo de Gonzalo. Fernández es hijo de Fernando. Maimónides es hijo de Maimón. Entonces, por eso en castellano lo conocemos como Maimónides, pero su nombre es Ray Moshe ben Maimón. 1135 nació, 1204 murió. Nació en Córdoba, Córdoba capital, en Córdoba, España, que si van a Córdoba van a ver un busto, una estatua de él que lo recuerda, lo honra, y Maimónides se transformó 1135 a 1204. Maimónides se transformó en uno de los principales filósofos de todos los tiempos, uno de los principales médicos de todos los tiempos, uno de los principales astrónomos de todos los tiempos. Sus libros de medicina se estudiaban en la Facultad de Medicina del Mundo hasta hace 100 años o hasta 150 años. Un nivel de conocimiento y desarrollo tremendo, tremendo. Maimónides fue el judío más destacado del mundo, entonces le llegaban consultas de todos lados. Él ejercía como médico, ejercía como rabino, era rabino de la comunidad judía y del mundo, y le tocó nacer en un momento donde había libertad, pero que en un momento de su vida se complicó. Porque yo les dije que van cambiando las dinastías que gobiernan y hay una dinastía que viene del norte de África que toma el poder en España, en Al-Andalus, correctamente, no en España, que se llaman los almohades. Y los almohades, a diferencia de las dinastías anteriores y posteriores, no son tolerantes con lo religioso. Entonces ahí Maimónides tiene que abandonar España, porque esta dinastía no permite la vida judía libre. Con su familia se escapa, yendo por el norte de África, va a haber algún recuerdo en Marruecos, cuando estuvimos con la comunidad judía en Marruecos, vimos que hay algo del paso de Maimónides, y va a querer llegar a la tierra prometida, a Palestina. Las condiciones en Palestina son espantosas, no puede vivir ahí, imagínense lo que les conté de la conquista islámica, las cruzadas y toda la situación de guerra de esa zona. Entonces se va a Fostat, que es el Cairo. El antiguo El Cairo, una zona aledaña, pero el antiguo El Cairo era Fostat. Y se establece en Fostat y se transforma en el médico del sultán y del hijo del sultán. Entonces se acomoda obviamente en la mejor situación posible, en un lugar de tolerancia religiosa, y allí desarrolla su vida judía. Su vida judía va a llevarlo a hacer dos, tres grandes cosas, que quiero con eso terminar el hoy, ya me estoy pasando. Escribe el libro de ley judía más importante del momento, Mishneh Torah, que es la segunda Torah. Mishneh Torah significa segunda Torah. Miren el nivel de arrogancia y de éxito. Él explica todo lo que tenés que hacer, desde que te levantás hasta que te acostás, desde que nacés hasta que morís. Todo en un libro. Mishneh Torah, en hebreo. Es una síntesis y una compilación y una sentencia de todas las discusiones que hay en todo el Talmud. Que después lo que va a tomar ser el Shulchan Aruch, ya los voy a explicar. Pero Mishneh Torah es el gran libro de Halajá, de ley judía, que escribe Maimónides y que tiene un impacto global en todo el pueblo judío. Y tiene otro desafío. El desafío es retener a los jóvenes judíos que se sienten tentados a abandonar el judaísmo porque hay un comienzo incipiente de valoración de la filosofía griega, lo que después va a ser el Renacimiento. El Renacimiento es volver a poner en escena a los filósofos griegos. Y ese renacimiento fue posible por el siglo IX y X, o X y XI,
los principales filósofos islámicos redescubrieron la filosofía griega. Avicenas y Averroes son los grandes más conocidos, pero empieza a haber un redescubrimiento de la cultura más avanzada del momento, la islámica, en el lugar más avanzado, en España, descubren los mejores pensadores del mundo, los griegos. Y en ese descubrimiento, Maimónides va a conocer al pensamiento griego de mano de su amigo Averroes. Y cuando conoce el mundo griego, decide escribir una obra que armoniza el pensamiento aristotélico con la Torá. Y crea su obra filosófica más importante, que se llama Guía de los Perplejos o de los Descarriados. Moré Nebuchim. Y para que vean cómo es su influencia cultural y su inserción, escribe Moré Nebuchim en árabe. Mishneh Torah lo escribe en hebreo. La obra filosófica la escribe en árabe. Porque leía a los filósofos en árabe y porque sus jóvenes alumnos leían árabe. Estaban metidos en la cultura. No había Netflix. No había Netflix. Si ustedes saquen el tiempo que usan en redes sociales y en plataformas y todo ese tiempo estudien, van a ser grandes sabios. Bueno, Maimónides va con esto a aportar dos obras fundamentales. Esa primera obra, Mishneh Torah, es reconocida por la comunidad judía global. Mishneh Torah sí, Moreh Nebuchim no. La Guía de los Perplejos sonó muy filosófica, muy revolucionaria, muy reformista. Fue perseguido, él no, la obra fue quemada, fue prohibida. Finalmente sobrevivió y por suerte la podemos disfrutar, pero le costó mucho, ya, él no ya había muerto, pero costó mucho que esa obra ocupe un lugar. Y de hecho, si ustedes le preguntan hoy a un rabino ortodoxo con los mejores títulos y los mejores cargos, ¿me hablas de Moreh Nebuchim? Ni sé si sabe lo que significa. Es que no la estudió seguro. No sé si conoce que la escribió Rambam o no. O sea, es una obra muy jugada, muy osada. Escribir Torah en términos aristotélicos. Eso. Ah, Rambam es Maimón. Yo dije que es Rabbi Moshe ben Maimón. Rambam. Rabbi Moshe ben Maimón. Rambam. Es la forma judía de abreviar los nombres. ¿Está bien? Rashi, Rabbi Shimon. O sea, todos los nombres son Rabbi. Bueno, Eran tres obras. no, dos. Dos, sí. Tiene muchas más. Son las dos conocidas. Bueno, Armando y cerramos. Sí. Falta mencionar Al-Kafeki, que era contemporáneo de Maimónides, que era sefaradí y fue el primer oculista de la historia. Al-Kafeki, de ahí viene la palabra gafas, de Al-Kafeki. Muy bien, gracias por el aporte. Seguimos el lunes que viene desde este punto para empezar a ver la Edad Media y la expansión de la comunidad judía por Europa. La expansión y la expulsión. Eso vamos a ver el próximo encuentro. Gracias.